Prácticamente cuando este individuo tiene la insulina ya arriba de 7, Algo 15, está pasando. 20, es porque ya algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, ya hay una resistencia a la insulina. ¿Y por qué hay una resistencia a la insulina? Bueno, porque el páncreas, o más bien, hay, no se puede introducir ese azúcar en nuestras células. Al haber mucho azúcar en mi sistema, mi insulina se eleva. Y al haber, obviamente, mi insulina que se eleve, pues voy a producir más grasa y obviamente eso va a salir en mi laboratorio, esa insulina elevada. Prácticamente es algo que en medicina, probablemente general o medicina convencional, no lo hacemos rutinariamente, checar la insulina. No es tan exacto, pero bueno, cuando tú ya ves que la persona está en sobrepeso, ya tiene ciertas elevaciones en su azúcar, ya cuando vemos que la insulina está arriba de 7, ok, bueno, definitivamente ya hay que hacer cambios. No hay que esperar hasta que ya haya una prediabetes, no hay que esperar hasta que ya haya una presión arterial alta, no hay que esperar hasta que ya mis triglicéridos estén altos, ¿verdad? Sí, y justamente la medicina estilo de vida busca un abordaje terapéutico, decimos es eficaz para tratar, pero busca prevenir también, ¿no? Lo que buscamos es justamente que a tiempo podamos comenzar los cambios. Y quisiera preguntarte, en tu experiencia en estos años en medicina estilo de vida, ¿cuáles cambios son los más importantes que las personas pueden hacer para que esta resistencia a la insulina disminuya o pueda bajar? Claro, recordemos, ¿qué es lo que va a hacer la resistencia a la insulina? O bueno, ¿cuál es el principal factor? Va a ser sobrepeso u obesidad, ¿ok? De ahí vamos a tener muchos de estos parámetros, ¿ok? Lo primero, ¿verdad? Que yo recomendaría definitivamente tener una dieta basada en plantas, una dieta vegana o una dieta vegetariana, o como le llamamos nosotros también, una dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que produce también esa resistencia a la insulina va a ser procesos inflamatorios y muchas veces pensamos que inflamación solamente viene de cuando me enfermé de COVID-19, cuando tengo una enfermedad, una infección bacteriana, cuando tengo una infección parasitaria o una infección viral. No, inflamación viene simplemente de muchos factores como por ejemplo, tener una alimentación basada en animales, ¿verdad? Una alimentación de productos de origen animal, sería lo principal. No comer realmente muchas o por lo menos una variada alimentación de frutas y por lo menos verduras, unas por lo menos 3 tipos de frutas en el desayuno, ¿verdad? Unas 3, 4 tipos de vegetales, incluyendo las leguminosas, incluyendo obviamente lentejas, frijoles, ¿verdad? Al mediodía, ¿verdad? Otra de las eh, recomendaciones que hacemos para este síndrome metabólico o resistencia a la insulina, porque el punto es bajar de peso, es, bueno, tener empezar con este ayuno intermitente, ¿verdad? Que es un ayuno por lo menos de 16, 18 horas al día, donde el individuo va a tener un buen desayuno, va a tener una buena, buen lonche o un buen almuerzo o comida, y de ahí empieza a ayunar hasta el siguiente día, hasta su siguiente comida, desayuno. Vamos a hacer una pausa y ahorita nos sigues contando del ayuno para profundizar y tratar de entender un poco más de esto. Queridos amigos, estamos hablando con el doctor Adán Sánchez del Instituto de UC Pines en Estados Unidos y estamos tratando de entender el efecto que tiene la medicina de estilo de vida en el manejo de los pacientes con enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Pero vamos a una pausa y ahora volvemos para seguir dialogando. ¿Cómo vamos? Entramos directo. Queridos amigos, estamos de vuelta en nuestro programa de Salud 7. Esperamos que nos puedan mandar en el chat, por favor, desde dónde nos están escuchando, ¿verdad? Queremos saber desde dónde nos ven. Y quisiera volver a invitarles a que nos acompañen y nos sigan en esta transmisión, porque estamos hablando con el doctor Adán Sánchez. Hemos hablado de parte de su historia, de su vida, ¿verdad? Cómo estudió medicina, por qué motivos, y después el giro que tuvo que tener su vida y que lo llevó directamente a la medicina de estilo de vida en el centro de UC Pines, en donde actualmente se desempeña como en el staff médico. Doctor Adán,
entró usted al tema del ayuno intermitente. Quisiera profundizar más en esto. ¿A qué nos referimos? ¿Es efectivo realmente para el manejo de pacientes con resistencia a la insulina, síndrome metabólico? ¿Cómo se hace? Claro. Regresando, ¿verdad? El problema de resistencia a la insulina es una elevación, ¿verdad?, de la insulina, porque obviamente hay una resistencia, ¿ok? Mi célula obviamente no puede realmente introducir ese azúcar porque hay una resistencia, ¿ok? Perdón, la insulina hacia mi célula. Tomando en cuenta ese parámetro, bueno, entonces debemos de nosotros pensar cómo nosotros hacemos, ¿verdad? O tratamos, si esa es la causa, cómo nosotros hacemos que la insulina empiece a perder esa resistencia y pueda ser más sensible o sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Por parte de mi célula. Entonces, eso es lo que abordamos en medicina y estilo de vida. Vamos a regresar un poquito antes de entrar a lo del ayuno, ¿verdad? Lo que se recomienda, obviamente, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bajar la insulina. ¿Ok? Esa es la clave. Una dieta basada en plantas, ¿ok? Obviamente aquí hay que tener un poquito cuidado con los carbohidratos, aún así que sean complejos, Claro. ¿ok? Porque aún así uno siendo vegetariano puede subir de peso, ¿verdad? Y no queremos eso. Aquí debemos tener en cuenta las calorías, no solamente la calidad, sino yo siempre digo la calidad, la cantidad y la hora cuando Claro. vamos a consumir esas calorías, ¿verdad? Es muy importante. Lo siguiente, bueno, sería lo que nosotros recomendamos es una caminata digestiva, ¿ok? 15 minutos de caminata digestiva que hacemos relajados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a prevenir Hay muchos estudios ya que establecen, ¿verdad?, que 15, 20 minutos de caminata después de los alimentos puede prevenir la elevación de insulina, perdón, de azúcar, de la glucosa, ¿verdad? Si prevenimos eso, pues la insulina no se va a elevar tampoco. Después tenemos, obviamente, no comer entre comidas. Por lo menos esperar de 5 a 6 horas de no comer entre comidas. Después ya nos iríamos a una caminata más intensa, ya sea por la mañana o por la tarde, porque prácticamente uno de los factores principales donde la insulina va a trabajar va a ser en el músculo y en el tejido adiposo, ¿ok? Y si no trabajamos ese músculo, prácticamente nosotros también podemos estar teniendo ciertos factores, ¿verdad?, que pueden desarrollar esta situación. Aquí el detalle que siempre digo yo, bueno, sí, bajar de peso, incrementar la masa muscular. Sí, bajar de peso, incrementar la masa muscular. Esa es una de lo que siempre menciono, ¿verdad? Lo tercero, y ya vamos a lo del ayuno intermitente, por así decirlo, ¿verdad? Que lo usamos como una terapia, o sea, es parte de su tratamiento el ayuno intermitente. ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se hace con el paciente? Ok, sí. Terapia, ¿verdad? Sí, terapia, tratamiento. Y más que tratamiento, yo creo que debería de ser una práctica normal del estilo de vida, ¿verdad? Recomendamos que el individuo tenga un buen desayuno, tipo 8, 9 de la mañana o 7 de la mañana. Que espere por lo menos de 5 a 6 horas, ¿verdad? En ese lapso ellos pueden consumir agua, ¿ok? Solamente agua. Si van a consumir algún té, que lo consuman, pero sin azúcar, obviamente sin miel, sin ningún endulzante. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros no recomendamos ningún snack, ninguna merienda. No es nada saludable, aún así sea una fruta, aún así sea un pedacito de apio o algunas nueces o algunas almendras. No es saludable porque pasa algo muy importante después de que nosotros comemos. O sea, hay ciertas hormonas y una de ellas es la hormona de la mutilina que empieza a funcionar después de que nosotros terminamos de comer, y esa mutilina va a estimular ese movimiento peristáltico, que es el movimiento que va a iniciar desde mi estómago hacia mi intestino delgado, grueso, para estimular el movimiento de ese material aún no digerido. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros interrumpimos ese movimiento, ciertas bacterias del colon van a empezar a subir y migrar, ¿verdad?, hacia mi intestino delgado, donde no queremos que hubiese esa situación. Entonces, bueno, luego tenemos intestino permeable, luego
desarrollaríamos lo que se llama leaky gut o intestino permeable, ¿verdad? O, bueno, sí. Entonces, prácticamente esperar de 5 a 6 horas. A la hora de la comida, obviamente tener un alimento normal, carbohidratos, proteínas y grasas, muy buen balance. Y definitivamente después de esa comida, esperar por lo menos unas 16, 18 horas, que por lo menos estamos comiendo en una ventana de 6 horas, vamos a estar ayunando por lo menos unas, ¿qué será? 18 horas al día. ¿Ok? Esa es la clave. Entonces, siguen en este modelo, usan 2 tiempos de comida.